Centro Cavilar Peluquerías Figuero colabora con este programa. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Emprendedores. Por fin es lunes, una semana más compartiendo con todos vosotros y vosotras este balcón, observatorio de la realidad emprendedora, de la realidad vital para poder un poco, pues bueno, ganarnos la vida, que en definitiva es de lo que se trata. Estamos en este lunes de Semana Santa y nos acompaña esta noche pues un amigo, una persona muy querida por mí desde hace muchos años y bueno, pues yo creo que vamos a compartir un poco pues toda esa trayectoria que él ha venido llevando a lo largo de su vida. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, amigo Roberto. José Manuel Panero es empresario, es escritor, es pintor, es poeta, estuvo y está muy vinculado al mundo de la salud, del deporte. Es decir, es un hombre que podríamos definirle, aunque esto de las definiciones siempre es un poco arriesgado y nunca exacto, pero a mí me acerca más al mundo del Renacimiento que a los tiempos actuales. No sé yo si esto ha sido muy atrevido por mi parte. Bueno, sí, es tu apreciación, me conoces muy bien. Es mi apreciación, sí. Me conoces muy bien, no de ahora, sino de hace muchos años. In illo tempore. Y la verdad es que hemos mantenido siempre una buena relación, una amistad. Y bueno, pues mi vida ha sido un tanto polifacética, como se hacía antiguamente, que no te dedicabas solamente a una cosa, digamos, en exclusiva, sino que aparte de eso procurabas ser una persona que dominase una serie de conceptos, unos para vivir como trabajo y otros concretamente qué es lo que llena tus horas, tu vida afectiva, tu vida de amor en cuanto a algunas actividades. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en un centro oficial, pero no me gustaba el estar hasta que me jubilase en una ventanilla o en un despacho. Y bueno, yo me gustaba la cultura física, me hice profesor de educación, de cultura física y educación física en el Instituto Rouet en Francia, porque en España entonces no se podía hacer. No se podía hacer por varias cosas. Una de ellas era, o bien estabas en la Academia Mando José Antonio, o bien en el Ministerio del Ejército, o bien en la Facultad de Medicina de Madrid. Como yo no tenía ninguna de esas facetas, me fui a Francia y lo hice en Francia, y allí se hacía de una forma quizá más completa, porque salías profesor de cultura física, pero también de psicología deportiva y de nutrición deportiva. Y en general de nutrición, ¿no? Eso fue por una parte. De ahí yo tuve el primer, no sé si el primero o el segundo gimnasio concretamente en Santander, donde pasasteis muchas personas y muchos buenos ratos, porque la cultura física es parte concretamente de la persona, que Dios nos ha dado un cuerpo para que le cuidemos. No quizá como se hace ahora solamente, no, con unas disciplinas y unos métodos. Entonces se hacía aquello. Yo he seguido el deporte no de la forma del cotilleo deportivo, sino de una parte científica. Escribo en unas 10 revistas o 12 revistas técnicamente,
tanto americanas como Música Poder, Ciencias Escultóricas, la francesa, o bien las argentinas, Salud y Deporte, etcétera, etcétera. En total unas 10, donde mis artículos salen publicados constantemente. En el sentido este que apuntas de lo deportivo, bueno, en realidad es un eje de toda tu vida. Luego la vida va discurriendo por diferentes, pero no lo abandonas, el eje deportivo durante toda tu vida, aunque lo compatibilizas, ¿no? De hecho, hoy, que ya soy una persona con años, sigo concretamente haciendo deporte todos los días. O me meto a la piscina, me meto al gimnasio, ando en bicicleta, me voy a coger olas. Bueno, arrastrarme un poco por las olas ya, pero bueno. El contacto con la mar es muy bueno. Sí. Y se me puede ver por ahí, por todo Santander, en bicicleta. Y bueno, pues manteniendo un espíritu deportivo, que creo que es importante. Este es el tema. Yo creo que lo deportivo ahora está muy presente, ahora lo deportivo. Es decir, mucha gente hace deporte, pero yo la pregunta que quiero hacerte un poco desde tu propia observación. ¿Se hace para uno o se hace para los demás? Quizá... Para que le vean a uno... Sí, en nuestro tiempo se hacía más por tener, digamos, una salud mejor, enfocado a lo que era bienestar, salud, etc. Hoy en día se hace más por esa inercia, concretamente, que bueno, los medios de comunicación, las televisiones, inculcan a la gente para que esté mejor. Pero muchas veces yo lo veo en el gimnasio, que hoy en día no se hace como se hacía de antes, por unos métodos totalmente, digamos, asépticos, sino que hoy en día se emplean concretamente sustancias y cosas que no son recomendables. Yo he practicado mucho la cultura física de fuerza y no me he limitado solamente a hacerlo yo, sino que después me traje los cursos a Cantabria y a otras partes de España que estaban patrocinados por la IFBB, que es el mayor exponente que hay en el mundo de cultura física. De aquí salieron profesores. Después he dado clases concretamente de educación física, pero más como aquellos profesores que había en aquel antaño de educación física, no. Yo tenía mis propias, que lo hice en Francia, y venía con otras ideas totalmente diferentes. Tus propios criterios y tu propia metodología. Metodología, efectivamente. Y de ahí, ya digo, he dado clases también en la Albricia, en los escolapios, he sacado profesores con aquella titulación que después les ha servido para seguir en la vida, o les ha servido concretamente como, bueno, un poco de línea o de meta para llevar una correcta vida humana, ¿no? Sí, porque en aquella época era no solo la parte, digamos, de desarrollo del cuerpo en el sentido físico, sino también había componentes psicológicos, ¿no? De autoestima personal, de una disciplina personal, de un compartir un espacio y una tarea en equipo, porque también se trabajaba en equipo. Es decir, todos estos valores que de alguna manera, bueno, yo creo que unos se han ido perdiendo y otros parece que se están volviendo a intentar recuperar, ¿no? Porque parece que se vuelve un poco a esa conciencia de que tampoco nos podemos perder mucho, porque si perdemos el norte no vamos bien y podemos ir entrando, si te parece también, al hilo un poco de la situación actual, pero bueno. Sí, realmente nadie puede saber esto mejor que tú, que estuviste concretamente como alumno en aquella época, siendo tan joven, con muchos compañeros, que después la disciplina del deporte les ha servido para tener una pauta o una disciplina de vida, ¿no? ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a rectitud de ideas, en cuanto
a sacrificio, en cuanto a lo que es la vida. El deporte se puede, digamos, emulsionar perfectamente con las actitudes de vida de cada uno. Pues esa ha sido concretamente pues mi forma de vida deportiva. Yo he competido mucho. Porque llegaste a estar muy fuerte, ¿no? Muy, sí. Yo fui desarrollado físicamente. En unas encuestas que se hicieron en España quedé el número 3 como cultura física, ¿no? Cosa que, bueno, en otras provincias se lo estimaban mucho. Aquí en Santander no lo sé. ¿Por qué? No sé. Me refiero por autoridades y demás. Ya. No. De hecho, ahora, concretamente, yo tengo pues desde las alteras hasta fotografías del entonces. Yo estuve en los Juegos del Mediterráneo, estuve en los Juegos del Cantábrico. Tengo una cantidad de material terrible y me han llamado de La Coruña para que lo done concretamente al Museo del Deporte de Galicia. Cosa que, bueno, pues como aquí no se estimó nunca. Estás contemplando. Lo estoy contemplando, sí. Luego vienen ya, bueno, pues los años de trabajo, los años de la empresa, los años también del arte. Entonces vas compatibilizando el mundo del trabajo con bastante éxito en todas las iniciativas que acometes, tanto desde la perspectiva empresarial como desde la perspectiva institucional, porque estás ahí un poco a caballo entre esas líneas. Y luego también todo lo que tiene que ver con la literatura, la pintura, es decir, todo eso va como... Hay que ir llenando la vida. Sí. La vida hay que llenarla, porque eso es lo que te da las grandes satisfacciones. El crear, el tener concretamente pues unas metas o unas ilusiones. Por ejemplo, yo en el trabajo tuve unas empresas dedicadas a lo que es material médico-quirúrgico, material, digamos, hospitalario, todo lo que es investigación, ciencia y demás, ¿no? Y sigo con ese tema. Lo que pasa es que lo llevan mis hijos. Pero estamos a la última y somos posiblemente de los que hayamos traído a España las mayores novedades, concretamente científicas. Y de hecho, en este momento, hace unas semanas, acabamos de presentar una novedad que es poder hacer análisis de sangre en 1 minuto sin tener que pinchar a la persona y sacar la sangre, con el consiguiente abaratamiento que esto lleva en los costes. Y además, la tecnología esta que es rusa, pues ha demostrado que cuando se estaban haciendo concretamente los análisis pinchando como ahora, hay gente sí y otras no, pero hay gente que les produce un estrés que hace que se alteren los niveles de algunas patologías. Entonces, bueno, esto ya lo hemos presentado. Eso, como un aparato para hacer mamografías a las señoras sin tener que hacerlas pasar por un calvario que es bastante malo. Y esto se ha presentado, supongo que se admitirá dentro de poco. La tecnología y la innovación como eje de tu vida también, ¿no? Como estar un poco ahí siempre buscando la alternativa, ¿no? Claro, buscando lo que hay en el mundo. En este momento estamos en contacto con empresas rusas, chechenas, empresas israelitas, francesas, con las máximas novedades que hay en estos conceptos clínicos o de rehabilitación. El deporte, José Manuel, ayuda y alimenta este espíritu emprendedor. Sí, indudablemente, porque siempre buscas el más allá. Y en el deporte lo mismo. En el deporte lo mismo. Sí, ese esfuerzo físico permanente te hace que seas una persona que quieras buscar
algunas cosas. Desafíos, retos, ¿no? Sí. Y además el hacer bien a la gente, porque hay muchas personas que sufren bastante en la vida y que hoy en día, pues con algunas tecnologías se les está minimizando o bien se les está quitando su pesar, ¿no? Eso es así. Sí, porque la tecnología aporta, pero también produce la desaparición de determinados puestos. Claro. ¿no? Puestos, sí. Hay cosas que, bueno, estamos en una época apasionante. Sí, mucho cambio. Sí, muchos cambios. Hoy en día el médico ya no es aquella persona que solamente lleva un fonendo, no. Hoy en día le ves que solamente en la bata lleva hasta un destornillador porque, en fin, muchas cosas que tiene que estar preparado con las nuevas tecnologías y el software y todas estas cosas. Yo concretamente, son 2 hijos míos los que llevan el tema ahora, expertos en lo que es marketing y lo que es software de todo tipo de aparataje, y estamos presentando últimamente cosas súper novedosas. De las que habrá que hablar en algún momento a ti. Habrá que hablar de ellas, porque es muy interesante el poder pues transmitir a nuestros espectadores todas estas cosas en un campo tan importante como la salud. Sí, que sepan que hay en España ya algunos hospitales, como el Can Ruti de Barcelona, el Gómez Ulla, que ya están con esas nuevas tecnologías. Y aquí concretamente, de momento, bueno, no ha entrado. Pero claro, no se puede uno resistir al futuro. Y nos vamos acercando al arte. Bueno, el arte es tú recordarás que en el gimnasio había inclusive algunas pinturas. Sí. Por aquel entonces. Yo era muy joven. Yo empecé pintando como maestro con Flavio San Román, que fue el que pintó la iglesia de los Carmelitas, con Cataluña, con Raba. A mí me dio clase en el instituto el señor Cataluña. Sí. Es decir, que fueron gente de donde yo pude ver en Torlavega La Borda, en fin, una serie de personas muy cualificadas en aquel entonces. Y bueno, yo tenía esas 2 inquietudes, ¿no? Bien la deportiva, o bien tenía una tertulia donde yo me reunía pues con gente que eran los intelectuales de aquella época, ¿no? Pepe Hierro, Ricardo López Aranda, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Mújica, en fin, toda aquella gente que nos reuníamos, y yo era muy joven, ellos eran bastante mayores que yo, y bueno, pues éramos los que llevábamos unas vanguardias de aquel entonces y tal, ¿no? Y todas esas personas, me imagino que a ti te influyeron. Claro, por supuesto. Y para bien, en muchas cosas, concretamente, que hoy yo sigo pensándola y que te marcan un poco la pauta de tu vida. Y referente a la pintura, pues bueno, he hecho cantidad de cosas, he expuesto. La primera exposición las puse en Madrid, en la Sala Conde Duque, que es una de las mejores salas. Después he estado en Barcelona, he estado en Francia, he estado en Valencia, he estado en todos los sitios. Ahí tenemos algunas muestras que estamos viendo para ilustrar un poco tus palabras. Sí. Bueno, y sobre todo, este cuadro concretamente es un cuadro que se pintó junto con unos psiquiatras para ver la influencia que tiene la pintura en la psiquiatría y en el pensamiento de algunas personas. Y por eso concretamente yo hice una pequeña exposición aquí en Santander, por eso concretamente. La ciencia y el arte, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y estamos haciéndolo esto concretamente. Verán que son cuadros muy cromáticos para que influyan concretamente en el psiquis de la persona, ¿no? Tengo algunas experiencias concretamente que hemos presentado esto a gente con algunas patologías psiquiátricas y rápidamente ellos, no, eso no me gusta porque ahí hay una presencia, no había ninguna presencia desde el punto de vista normal, ellos sí que la veían, ¿no? Y eso es lo que hemos estudiado concretamente.
todo lo que va despertando la pintura, ¿no? Las emociones que genera y todas las repercusiones en el psiquismo humano. Sí. Es muy, muy importante. Para mí la pintura ha sido algo que me ha llamado siempre la atención, porque he querido expresar sentimientos, sentimientos de tranquilidad. Yo me paso muchas horas en mi jardín, de donde está mi estudio, que por cierto, yo provengo de la calle Menéndez Pelayo, que es lo que llamamos la calle de los pintores. Entre los 14 libros que tengo escritos, pues uno de ellos que todavía no ha salido, tengo cifrados 47 o 48 pintores, todos ellos pues de la talla de, por ejemplo, mi estudio está al lado donde estaba Solana, Pérez del Camino, con aquel célebre cuadro del Jesús ya dentro. Estamos viendo también algunas muestras de arte religioso. Sí. Por ejemplo, esto es una última cena, este es un Cristo que pinté. Ahora tengo concretamente el encargo de pintar el Cristo de Mena o Cristo de la Legión. Bueno, pues son cosas que te encargan. Me vino de Italia concretamente un encargo para pintar al Padre Pío, este sacerdote tan milagroso que tienen en Italia. Y bueno, pues en eso paso mi tiempo, y darme una vuelta por ahí disfrutando de los amigos, que me gusta mucho salir siempre por mi zona, por Porto Chico, y me gusta por allí hablar con unos, con otros y pasar el rato. ¿Qué alimento es la relación humana, verdad? El estar con la gente, el pararte un ratito, el poder compartir dos palabritas. Es importante. Llegas a tu estudio seguro inspirado, ¿no? Es decir, siempre te aportará... Siempre aporta cosas, siempre aporta cosas. Y la gente te para por la calle. El otro día me pararon unas monjas, que son vecinas de allí, de Menéndez Pelayo, ¿no? Y querían ver mis cristos, mis tallas, tu trabajo. porque hago imaginería también. Y bueno, pues estuvimos allí charlando y han quedado en bajar. A verlo. Eran 6 o 8, pues bien recibidas que van a ser en mi estudio. Claro. Porque van a poder ver, pues esto, pues como yo interpreto a Cristo como en las diferentes facetas. Ahora estoy restaurando un Cristo del siglo XVII que es terrible, terrible enfrentarte a él concretamente. Tiene un lienzo roto, y voy a emplear una técnica que es algo muy nuevo, porque todo el mundo ponía por detrás una tela y lo restauraba. Yo voy a poner una malla, lo mismo que se ponen en las eventraciones clínicas. Fíjate. Es decir, que fíjate, no lo había pensado seguro el que inventó esto clínicamente, que podía servir para esta restauración de un Cristo antiguo. Qué magnífico, ¿no? La restauración humana y la restauración de la imagen, ¿no? De lo simbólico. Sí, simbólico es bonito. Y buscar el tema, ¿no? Pues José Manuel, yo creo que para estas nuevas generaciones muy preparadas y muy formadas, ahora mismo académicamente, eso es magnífico, pero yo les recomiendo que escuchen un poco a personalidades como tú, para ver un poco cómo se puede hilar lo científico y lo académico con lo humano y con lo artístico, y constituir una vida centrada un poco en esas muletas, ¿no? Esas muletas para ir caminando, y poder un poco enriquecer a uno mismo y a los demás. Te agradezco muchísimo el que hayas podido venir a visitarnos y poder compartir contigo este pequeño tiempo, que se hace muy pequeño y que se acaba muy rápido. Sabes que... Pero que tenía muchas ganas porque llevábamos tiempo con la idea, y bueno, pues lo hemos conseguido. Pues te estoy muy agradecido de tener esta ventana, concretamente, que es Popular Televisión, y si sirve para alguien que le estimule para seguir por este mundo,
encantadísimo. Y a ti, espero verte en mi estudio Hombre, todo muchas gracias. próximamente. Muchas gracias, amigo. Un placer, José Manuel. Les emplazo a la próxima semana. Que disfruten estos días de recogimiento, de reflexión, de ocio, de lo que ustedes elijan y quieran. Feliz semana y nos volvemos a ver el próximo lunes. Saludos. Centro Capilar Peluquerías Figuero colabora con este programa.